Hola, buen día. Mi nombre es Carlos Andrés Alfonso Corredor. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y a continuación voy a hacer la explicación o la sustentación mediante este video de la actividad fase 2, desarrollo del modelo matemático para el acondicionamiento de señales en el proyecto. Como introducción tenemos la instrumentación electrónica, es una piedra angular en el desarrollo y avance de la tecnología moderna, permitiendo la medición y el control de variables físicas en una multitud de sistemas. Este informe se centra en la exploración y aplicación de filtros pasivos y activos y amplificadores, elementos esenciales de la instrumentación moderna a través de un enfoque teórico práctico. Se examinan los principios de diseño y configuración de estos componentes críticos, destacando su importancia en la precisión y eficacia de los sistemas de medición, con ejemplos prácticos y análisis detallados en busca de proporcionar una comprensión integral de cómo estos dispositivos mejoran la funcionalidad y fiabilidad de los instrumentos electrónicos en diversas aplicaciones. Objetivos: aplicar técnicas de acondicionamiento de señales analógicas mediante el análisis matemático y simulación para el diseño de sistemas de medida. Desarrollo. Entonces, paso 1: elaborar un cuadro sinóptico sobre un filtro pasabanda activo de segundo orden, en donde se dé a conocer las principales características, ecuaciones generales, ecuaciones para el cálculo de la frecuencia de corte, circuitos y aplicaciones de la temática seleccionada. Adicionalmente, consultar el significado del factor de calidad. Bueno, entonces acá tenemos organizada nuestra información en nuestro cuadro sinóptico y ahí está el enlace donde se editó, donde se creó. Entonces tenemos filtro pasabanda activo de segundo orden, características, ecuaciones generales, ecuaciones para el cálculo de la frecuencia de corte, circuitos y aplicaciones. Paso 2. Teniendo como insumo el sensor seleccionado en el paso 2 y el circuito de equilibrio de diseño para el paso 3 de la fase 1, cada estudiante debe realizar los cálculos teóricos para un amplificador de instrumentación AD620, con el cual se obtiene una escala de 0 a 5 voltios para la variable física de temperatura y verificar el funcionamiento de la etapa mediante la simulación. Bueno, entonces nosotros acá tenemos la herramienta Proteus ya descargada y habiendo hecho los circuitos. Entonces, antes de continuar, pues voy a mencionar aquí el tema de una RT de tipo PT100, pues es un detector termoresistivo de resistencia variable. A cierta temperatura estable genera una impedancia de salida, una resistencia de salida que normalmente se ubica en un circuito de 0 a 5 voltios, y esa señal va a ser amplificada por un transductor, por un amplificador y convertida en otro tipo de señal, como puede ser una señal de corriente para ir a un controlador que pueda ser típicamente de 420 miliamperios, o algunos controladores tienen entradas de 0 a 5 voltios en representación de temperatura. Pues se hace una escala, se hace un rango para convertir ese 0 a 5 voltios en la temperatura que se requiere hacer seguimiento, o la variable que se desea controlar. La temperatura es uno de los variables de proceso más importantes en la industria, debido a que esta variable debe ser medida y controlada continuamente para obtener los criterios de calidad de producción, las especificaciones técnicas de los productos que se están fabricando o de los productos que se están transportando, transfiriendo en el caso de los líquidos. En el caso de los gases, se debe mantener a ciertas temperaturas para su transporte, por ejemplo, en la industria de hidrocarburos. En el caso de los motores, por ejemplo, un motor de combustión lleva muchos sensores de temperatura para controlar, un ejemplo sencillo, la temperatura de los cilindros, ya que allí se produce la combustión y elevadas temperaturas. Es necesario saber y estar monitoreando la temperatura de los cilindros para tomar decisiones. Normalmente un controlador es el que automáticamente toma decisiones, pero también mediante interfaces gráficas un usuario puede tomar decisiones para controlar la variable. Entonces acá tenemos nuestro circuito. Este circuito pues también ya lo tenemos creado en Proteus.
para hacer las respectivas simulaciones. Tenemos el datasheet de nuestro amplificador A620. Acá tenemos nuestra fuente, una resistencia R1 de 1500, R2 de 1500 ohmios, R3 y nuestro PT100, que es, digámoslo así, como un potenciómetro, pero en realidad pues son dos metales unidos en un inserto de diferentes longitudes que al estar en contacto con el proceso hacen variar la resistencia. Estas son las características de nuestro amplificador. La fórmula de la ganancia es ganancia igual a 49.4 kiloohmios sobre RG más 1. En cuanto a la condición de equilibrio, se establece cuando la diferencia de potencial entre el punto B y el punto A es nula. B sub B menos B sub A igual a 0. El punto de equilibrio. Entonces acá tenemos nuestro medidor de voltaje, nuestro voltímetro. Estamos acá. Bueno, aquí tenemos la tabla. El valor de la resistencia del sensor PT100 varía en función de la temperatura. Entonces, como se los explicaba, esta es una tabla típica, una curva típica del comportamiento de un detector termoresistivo tipo PT100. ¿Qué quiere decir? A 0 grados Celsius tenemos 100 ohmios. A 80 grados Celsius tenemos 135.3 ohmios. Digamos, en mi experiencia, en los procesos que yo trabajo, normalmente las variables de proceso las controlamos desde los 30 hasta los 80 grados Celsius. Y esto es porque pues es muy común también encontrar trabajo en grados Fahrenheit, entonces pues ya me ubicaría más arriba. Pero en grados Celsius, digamos, estos son los valores que yo he trabajado más típicamente. Valores de 117 ohmios, valores de 123, hasta de 129, 148 en algunos productos. Entonces se calcula R3, R1 sobre R3 igual a R2 sobre la RPT100, y la R de la PT100 es por la R1 igual a R2 menos R3, R3 igual a RPT100 por R1 sobre R2. R3 igual a 102 ohmios por 1500 sobre 1500 igual a 102 ohmios. Para determinar el voltaje entre los puntos B sub A y B sub B a 0 grados Celsius se emplea la siguiente fórmula. B sub A igual a 0.76 voltios, B sub B 0.76. En estado de equilibrio la diferencia de voltaje entre los dos es 0. Entonces vamos al Proteus, vamos a verificarlo. Aquí ya lo estoy simulando, vamos a detenerlo, lo vamos a dar play. Listo. Bueno, aquí lo tenía con menos 35, vamos a ponerlo aquí en un punto de equilibrio, 0 grados Celsius. Esperemos que estabilice el voltímetro. Recordemos también que la temperatura no es una variable de acción inmediata debido a sus características y a sus propiedades. Pues calentar toma un tiempo y enfriar también toma un tiempo. No es una variable que tenga una acción inmediata sobre los productos. Ahí tenemos entonces 0 voltios, 0.76, 0.76 y tenemos 0 grados Celsius. Al incrementar la temperatura a 50 grados, donde la resistencia del PT100 llegará a 121,4 ohmios, se utiliza la misma fórmula y tenemos 0.76 y 0,89. Entonces vamos a incrementar acá a 50 y esperamos que el proceso caliente, aunque es un simulador, pues también se tarda unos segundos. Aquí tenemos 0.76 y 0,9. Bueno, ahí nos dio más aproximado a 0.9 en B sub B. La ecuación de la tensión es igual a B sub B menos B sub A igual a 0.130. Entonces aquí, bueno, estos son voltios y estos son milivoltios. 134 milivoltios o 0.13 voltios. Acá lo tenemos también, ya lo acabamos de ver en el simulador.
Para la resistencia de ganancia se conecta el amplificador AB620. La relación de ganancia es ganancia igual a 49.4 sobre la RG, y para hallar RG es 49.4 sobre ganancia menos 1. Finalmente la ganancia es igual a 38.461. Al sustituir el beneficio en la ecuación previa se obtiene RG igual a 1318. Entonces muy bien, vamos a llevar la simulación a menos 38 y vamos a observar qué pasa aquí en la medición de nuestro amplificador. Bueno, esperemos que estabilice acá en 35, con 35 grados. Listo, ahí lo tenemos ya entonces. Avanzamos. Aquí tenemos a 0 grados Celsius el comportamiento de nuestro amplificador. Vamos nuevamente a llevarlo a 0. Ups, aquí nos pasamos. Aquí tenemos nuestro amplificador. 0 grados, 0 voltios. Tenemos otro ejemplo, 25 grados. Ganancia. $2.5 es nuestra ganancia. Bueno, aquí me salió un errorcito, pero ya seguimos ahí corriendo. Listo. Tenemos otro a 50, ¿con qué ganancia? $50 grados Celsius, que es una temperatura bastante elevada. Por ejemplo, en un motor, en el bobinado de un motor, 50 grados es bastante preocupante. Hay que entrar a analizar qué está pasando con el consumo de corriente, qué está pasando con el torque, con el esfuerzo del motor, con los contactos, con las conexiones, y entrar a revisar un sinnúmero de variables para disminuir este comportamiento. Por ejemplo, en el caso de un motor cuando se encuentra en su corriente nominal también debe estar en su temperatura nominal, pero si supera las RPMs por X o Y motivo, se va a incrementar la corriente, y este incremento de corriente también va a representar un incremento de temperatura. Por eso la importancia de medir la temperatura en todos los procesos y en los equipos. A 50 grados, aquí pues en el medidor nos da 498 voltios. Determinamos la temperatura final tomando en cuenta que R1 es la resistencia del PT100 a 0 grados y R2 corresponde a la PT100 a 50 grados y representa la resistencia propia del material. La frecuencia límite se establecerá en 500 Hz. Utilicemos la disposición Sallen-Key para la creación del filtro activo de bajas frecuencias. Entonces aquí tenemos la representación. Las fórmulas fundamentales de este esquema se presentan así. La frecuencia crítica Fc se calcula mediante la expresión Fc1 sobre 2 pi Rc sub 2 raíz de 2. R1 igual a R2 igual a R, C2 igual a 2C1. Con una frecuencia crítica
establecida en 500 Hz y un capacitor C1 igual a 1.3 picofaradios, C2 es igual a 2.6 picofaradios. A continuación se procede a calcular el valor de las resistencias utilizando la fórmula FC previamente mencionada. Entonces resistencia tenemos 86.5. Entonces acá tenemos el simulador, tenemos nuestra medición de frecuencia, pero es que no me queda aquí el suficiente tamaño para agregarlo, pero bueno, acá lo tenemos también configurado en el simulador Proteus. Cuando el potenciómetro registra una temperatura nula, su correspondiente valor, entonces acá tenemos 0 grados, 0 voltios. Vamos a ver si lo puedo hacer aquí sin que se me escuadre tanto. Ahí. Sí, se alcanza. Listo. 0 grados y 0 voltios. Bueno, se me está haciendo ya como muy largo el video. Cuando la temperatura llega a 25, el valor de salida es 2.5. Bueno, eso también ya lo habíamos visto en las simulaciones anteriores. Aquí está la captura. Y al alcanzar una temperatura de 50 grados Celsius, el dispositivo emite también un voltaje de 5 grados. De 5 voltios, perdón. Listo, bueno, quería mencionar aparte que es un comentario, digamos, no es correcto o ya no se usa el término centígrados cuando hablamos de grados en temperatura, sino grados Celsius. Desde el año 2008 la unidad correcta para esta expresión son los grados Celsius. Aparte de Fahrenheit, Kelvin y esas otras unidades, lo correcto es mencionar los grados Celsius, no centígrados. Otro mensaje es, por ejemplo, tampoco es correcto decir descalibrado. El PT100 se encuentra descalibrado, no es un término apropiado. De hecho, la palabra descalibrado no existe porque sería como decir descomparado. Cuando tenemos sospechas de un sensor, se puede argumentar inicialmente que tiene un error, que puede tener un desfase, que no enciende, que no mide, pero no podemos decir que está descalibrado. Nuestras conclusiones: este informe ha explorado los principios esenciales de los filtros pasivos y activos, así como de los amplificadores en el ámbito de la instrumentación, proporcionando una base sólida para el diseño práctico de estos componentes. Se destaca que el amplificador AD620, por su alta precisión en la amplificación de señales diferenciales débiles, demostrando su configuración óptima para ganancias específicas y la compensación adecuada de la impedancia de carga. Se examinó detalladamente el diseño de un circuito filtro activo Sallen-Key, un filtro de segundo orden crucial en instrumentación, incluyendo su diagrama de Bode y los cálculos teóricos para establecer una frecuencia de 500 Hz. La metodología para calcular las resistencias en la implementación de un sensor de temperatura se presentó como un medio eficaz para monitorear valores térmicos de forma analógica, utilizando la tensión entre dos puntos como indicador para luego decodificarla en el valor de temperatura detectado por el sensor. Entonces, lo que les mencionaba, digamos, la resistencia es un valor que se saca proporcional a la temperatura, se pasa por un filtro, se pasa por un amplificador y finalmente se lleva en una señal que se convierte también 0 a 5 voltios a un PLC o 420 miliamperios a un PLC. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que podamos cumplir con las expectativas.